Amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Me alegra que iniciemos este tiempo de la academia. Quiero motivarle para que usted inicie este proceso, lo continúe y termine. Esto le va a traer una bendición muy grande. Abra su mente y su corazón. Dios va a usar este tiempo de enseñanza para cambiar su manera de pensar, para hacerle entrar en dimensiones espirituales más profundas. Pero necesitamos estudiar la palabra y este tiempo va a ser edificante. Abra su corazón. Hoy vamos a estudiar la lección número 1 titulada Odres Nuevos. Es posible que la gente que haya sido perdonada de sus pecados, que se haya arrepentido de sus obras muertas, pero le cuesta creer que todo puede ser nuevo. Y se quedan como atrapados, atados al pasado y cosas por el estilo. Pero que entre el liderazgo no tengamos gente de esa dimensión con problemas de su pasado. Los encuentros son diseñados con el propósito de que el pasado se quede atrás. No podemos nosotros decir, es que yo de niño, yo fui educado así, mis padres, mi apellido, es que fui abusado. El lugar donde crecí era muy difícil. Eso nada más denota que usted no está como para líder. El líder es aquel que demuestra que aquello se quedó atrás y no se va a justificar en esas cosas para seguir pecando. Nosotros debemos dejar atrás todo eso. Ya se quedó. Por el pasado no hay nada que usted pueda hacer. ¿O hay algo que se pueda hacer? Nada. No se puede hacer nada por el pasado. Ya no se puede regresar y hacer algo por el pasado que vivimos. Sí podemos hacer mucho por el futuro. Hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. De tal forma que si usted está tratando de tomar su pasado por excusa, ¿dónde está que es una nueva criatura en Cristo y que las cosas ya pasaron y que todas son hechas nuevas? Una persona se acercó a su pastor y le dijo, hermano, ¿puede orar por mí y por mi hijo? Fíjese que yo tuve una vida muy dura. Por eso trato mal a mi hijo y él me responde mal. El pequeño agachó la cabecita y dijo, sí, es que mi padre tuvo una vida muy dura. El pastor oró por ellos y luego habló solo con el padre y le dijo, ¿qué es eso de andar tomando como excusa su vida dura que tuvo y hoy hasta su hijo se lo cree? El hijo tenía que aceptar el maltrato basado en la vida dura que tenía su padre. Y el niño comprende al papá en vez de que el papá comprenda al niño. A esta gente hay que confrontarla, mis amados. ¿Cómo puede uno tomarse de lo que sufrió para no tener una vida enderezada, bien recta delante de Dios y dar un buen ejemplo a los hijos? Liderazgo es carácter. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. A ver, diga conmigo fuerte. Soy una nueva criatura en Cristo. Dígalo fuerte. Las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. No hay por qué nosotros estar en nuestro pasado y excusándonos en el pasado de nuestros ancestros o cosas así. Hay muchas cosas que se estudian acerca de las maldiciones de los antepasados y son ciertas. Pero la gente ha aprendido eso, no para salir de ellas, sino para tomarse de ellas y seguir haciendo las cosas que hacen. Algunos dicen, es que la maldición de mi tatarabuelo, de mis ancestros, ¿para eso les sirvió conocer respecto de las maldiciones? ¿O les sirve para romper con eso en el nombre de Jesús y decir, un momento, soy yo una nueva criatura en Cristo Jesús y no tengo por qué estar andando en eso? Novedad de vida, dice la Biblia, que andemos en novedad de vida. Si por el Espíritu vivimos, también caminemos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y ahora vamos a entrar a tratar este tema que es muy importante. Analicemos en primer orden el ministerio de Jesús. Si nosotros vamos a estar funcionando en la visión que Dios nos dio, mis amados, tenemos que renovar muchas cosas, revisar muchas cosas. Y aquel que está dispuesto a ser renovado es aquel que va a tomar lo nuevo que Cristo tiene para darnos. Cuando nosotros decimos, no es así, yo ya lo sé, nosotros no caminamos. Marcos capítulo 2, verso 18 dice así, y los discípulos de Juan
y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Le pregunto, ¿el ayuno es malo? No. Sin embargo, estaban discutiendo por una cosa que es buena, y ellos le habían dado la vuelta y habían vuelto una ley, y decían, aquí todo el mundo ayuna. Vienen y le preguntan a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan? ¿Y por qué los tuyos no ayunan? En esta escena estaban los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos del Señor Jesucristo. Nuestro deber en la visión es hacer discípulos para nuestro Señor Jesucristo y también como el Señor Jesucristo los haría. Actualmente existe una gran gama de personas en todos los países. Discípulos de una corriente, otros de un hombre, otros de una mujer. Discípulos que han tomado una doctrina enmarcada en la línea bautista, tradicional pentecostal, doctrina metodista, fundamentalista, católicos. Todos han sido discipulados, bien o mal, de una o de otra forma. En la mayor parte de las personas no hubo un discipulado, sino un adoctrinamiento. Le repito, adoctrinamiento. Porque una cosa es discipular y otra cosa es adoctrinar. Dar doctrina no es necesariamente discipular a alguien. Por eso usted puede estar en una academia o en un instituto bíblico, tener adoctrinamiento y no ser discipulado. ¿Y Jesús vino a ser qué? Discípulos. La palabra del Señor nos lleva a identificar que habían discípulos de Juan, discípulos de los fariseos, discípulos de Jesús. Y resulta que ahora los discípulos de Juan y de los fariseos vienen a reclamarle a Jesús que ¿por qué los de él no ayunan? Quizás Jesús les hubiese dicho, ¿por qué no van a preguntarles a sus maestros el por qué ustedes sí ayunan? ¿Por qué tengo que ser yo el que está mal? ¿No pueden ser ustedes los que están mal? ¿Por qué tengo que ser yo? El Evangelio de Marcos capítulo 2, verso 19 dice así. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. No está mal ayunar. Pero aquellos no entendían ni por qué es que se ayunaba. Solo seguían un rito de ayuno, una costumbre de ayuno. Y Jesús les revela el por qué estaban ayunando los unos y el por qué no estaban ayunando los otros. No dice si es bueno o es malo el ayuno. Simplemente les enseña por qué es que no han ayunado los suyos. Y el Señor les dice, pues ¿acaso pueden estar ayunando los que están de fiesta? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Marcos capítulo 2, verso 20 dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Así que tranquilos, también mis discípulos ya van a ayunar. Y después dice el Señor en Marcos capítulo 2, verso 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. El contexto en el que Jesús habla esto es el contexto religioso. Es decir, se hacen cosas buenas de asuntos religiosos inadecuados. El Señor está hablando con ellos. Y me llama la atención que aunque los discípulos de Juan ayunaban junto con los fariseos, ninguno de ellos hacía pescadores de hombres. ¿Por qué no le dijeron, mira Señor, ¿por qué llamas a tu gente y les dices que serán pescadores de hombres? En cambio a nosotros no nos han dicho lo que queremos llegar a ser, solo nos ponen a ayunar. ¿Por qué no vinieron con una pregunta de ese tipo? También hoy en día sucede eso en nuestro medio. En nuestro caso vamos a ser discípulos para que sean pescadores de hombres, como lo hizo Jesús. Me llama la atención de que Jesús vino con algo nuevo. Y quiero que ustedes también lo vean, para aquellos que dicen que no tenemos doctrina, manifestando así la ignorancia de lo que es la doctrina. ¿Doctrina es solo enseñanza? ¿Doctrina es un conjunto de enseñanzas ordenadas bajo un tema?
Porque Marcos capítulo 1, verso 21 y 22 dice otra cosa. Dice este pasaje, y entraron en Capernaum. Y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Usted sabe, cuando una persona solo tiene letra y nosotros podemos oír muchas enseñanzas y hay gente que sabe muy bien la letra, saben dónde queda, en qué libro está, la historia del asunto, lo saben. Pero usted no nota nada de autoridad detrás de él cuando enseña. Es un maestro, pero no de los maestros que la Biblia dice. Es un maestro como en el mundo, solo que lo que enseña es Biblia. Son dos cosas diferentes. Mire, hay dos tipos de personas que van a enseñar y van a predicar, y ustedes lo van a notar. Se los voy a decir para que ustedes sepan de cuál quiere ser. Hay gente que sabe y enseña la palabra como que se enseña finanzas, contabilidad, geografía. Enseñan. Claro que la pueden enseñar. Si uno puede leer tantos libros y de allí saca los apuntes y los expone, sí es posible dar ese tipo de enseñanza. En cambio, hay otra gente que enseña como que conoce al que inspiró esa palabra. Y usted nota que la persona que está hablando conoce al Espíritu que inspiró la Escritura que está enseñando. Usted lo va a notar. ¿De cuál quiere ser? Se puede conocer la Escritura y lo que la Escritura escribe de Dios, pero va a conocer más al Dios de la Escritura cuanto más intimidad tenga con el Dios de esa Escritura. Para eso se hizo la oración, también el ayuno, para tener intimidad con el Señor. Miremos lo que dice en Marcos capítulo 1, verso 23 al 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Allí se notaba la autoridad, ¿verdad? Marcos capítulo 1, verso 25 al 27, continúa diciendo, pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? La autoridad que a uno lo respalda para echar fuera a los demonios es parte de la sana doctrina, ¿o no, mis amados? Hay mucha gente que cuando hay un mover del poder de Dios y usted está echando fuera a los demonios y sanando a los enfermos, dicen, no tienen doctrina. ¿Cómo que no tienen doctrina? Lo mismo le hubieran dicho al Señor Jesús. Mire, ¿qué doctrina? Que con autoridad los demonios se sujetan y se van fuera. La simple presencia de la unción del Espíritu Santo hace que los endemoniados empiecen a gemir cuando la unción está. Solamente cuando la unción está. Esto es hermoso porque usted se siente tan seguro de lo que está haciendo. Porque allí tiene a su papá, a su Padre, el Padre y Señor de todos, que le enseña. Es impresionante. Por eso, hermanos, cuando usted está lleno del Espíritu Santo y ministra, puede sentir la presencia del Señor cerca de usted. Aún puede sentir cuando se mueve entre la gente. Eso, todo, es algo especial y Él lo está haciendo. Lo único que puede hacer es darle la bienvenida, como a un rey que es, y de allí lo demás lo hace Él. Jesús entró en la sinagoga y había allí un endemoniado que estuvo tanto tiempo y nunca lo echaron fuera a los demonios que tenía. Alguien puede decir, pastor, es que esas manifestaciones son demoníacas. Tal vez alguien vino de otra iglesia y se manifestó. Y si era endemoniado, ¿por qué no se le manifestó en la otra iglesia con usted? Ahora el Señor venía enseñando algo nuevo y tuvo la oposición. Le decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los nuestros sí ayunan? ¿Y por qué no llegaron preguntando, ¿por qué tus discípulos sí echan fuera a los demonios y los nuestros no? ¿Por qué no hicieron esa pregunta? Esa pregunta conllevaba el aceptar que estaba bien lo que Jesús hacía contra lo que ellos hacían.
Pero no. La pregunta fue, ¿por qué nosotros sí ayunamos y tus discípulos no? Porque la pregunta llevaba una acusación que Jesús estaba haciendo algo malo con sus discípulos. La pregunta no fue enfocada a que ellos iban a reconocer que algo malo estaban haciendo, porque a ellos los demonios no se los sujetaban. No, la pregunta estaba orientada de esta forma: ustedes no ayunan, por lo tanto ustedes están mal. Antes de que digan que nosotros estamos mal, te voy a decir que tú estás mal. Odres viejos, mis amados, no eran odres nuevos. Jesús no escogió odres ni de Juan ni de los fariseos. Jesús fue a sacar odres de gente que andaba pescando. Fue a sacar odres de gente que andaba cobrando impuestos. A veces para los pastores también es un poco difícil tratar de implementar una visión cuando el odre no ha sido renovado. La visión solo puede funcionar con odres que quieren ser renovados, que dicen: muy bien, pastor, pásenos la visión, ahí vamos. Fui el primero que tuve que ser renovado. Yo hubiera podido decir: no, así no lo hago. Tuve la misma inquietud que tienen ustedes, decir no. Más bien me humillé y le dije al Señor: como tú digas. Empezamos a ver la renovación de los odres. Vamos a ver lo que esto implica. Hagamos un paréntesis. El vestido viejo es la ley. Y no se puede parchar con la gracia. Hay que quitarse el vestido de la ley y ponerse el vestido de la gracia. El Señor no quiere poner parches. Él no hace remiendos. En su vida Dios no quiere poner remiendos. Un remiendo en su matrimonio, un remiendo en sus finanzas, un remiendo por aquí y por allá. Nada. Aquí el Señor no quiere poner remiendos. Él quiere hacer a usted nuevo en todo. Si asimilamos su palabra, va a haber una renovación en nuestra vida. Es constante. A usted le van a llegar gente. Por eso, hermanos, tenga cuidado. Sus células no son para que llegue gente de otras iglesias. Porque si no, va a tener un montón de odres viejos que le va a costar mucho sacarlos adelante. Gane almas. Gane puros odres de esos que andan por allí, en los parques, en los hospitales, en la construcción, en las oficinas, en las casas, en los mercados, donde hay necesidad. Y allí saque los odres. Y ellos le van a decir: sí, lo que usted diga. ¿Los discípulos de Jesús habían aprendido a ayunar como los fariseos? No. ¿Estaban con Juan ayunando? Tampoco. Ellos aprendieron a recoger espigas en el día de reposo, porque eran odres nuevos para lo que Jesús quería hacer. ¿Se imagina? Si Jesús hubiera escogido odres primero para explicarles, diciéndoles: miren, odres, ¿les voy a enseñar la doctrina del día de reposo? No, Jesús no hizo eso. Lo que ellos hacían era andar recogiendo espigas con él en el día de reposo. Ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. No sé en qué momento vinieron y les dijeron: ustedes no ayunan y también recogen la comida en el día de reposo. Fácilmente recogieron la comida en el día de reposo porque ellos no tenían ese molde, no tenían ese odre. Por eso es que la enseñanza para esos odres está en este contexto, antes y después. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor en Marcos capítulo 2, verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a ver cómo se renueva un odre. Para hacer el odre, tomaban un cabrito y sacaban el cuero del animal. Con ese cuero hacían una especie de depósito sellando las terminales de las patas y de la cola. Y así podían depositar el vino y luego taparlo. Y ese odre lo echaban al hombro. Y cuando hacían sus travesías, el sol pegaba fuerte sobre el cuero. Y el cuero se empezaba a envejecer, a endurecer. De tal manera que cuando había que volver a poner vino al odre, el odre se remojaba en agua y después se untaba con aceite. Eso era hacer el odre nuevo. No era tirar el odre y tomar otro. Porque imagínense, cada vez que cambiaban el vino les tocaba matar un cabrito,
hubiese salido más caro hacer el odre que el vino. Tenían que estar renovando continuamente el odre, con el agua y con el aceite. Nuestro odre es renovado continuamente con la palabra y con la unción del Espíritu Santo. ¿Acaso no dice la Escritura que nosotros somos transformados de gloria en gloria como por su Espíritu? ¿Acaso no dice la palabra que esta palabra es como agua que nos limpia? Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. De tal manera que cuando su vida se vive remojando en la palabra de Dios y su vida se vive metiendo bajo el aceite de la unción del Espíritu Santo, usted tendrá un odre nuevo para lo que el Señor tenga cada día en su vida. Es importantísimo. Usted, hermano, no puede desperdiciar ni despreciar un solo momento de gloria, un solo servicio del domingo, un día con su líder, un día con su célula, una sola noche bajo la gloria de Dios, porque justamente allí es que su odre va a ser renovado para el próximo paso que hay que dar. En Pentecostés llenó a su pueblo y la Biblia dice que Dios ungió a Jesús para andar haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Tenemos que comprender las diferentes manifestaciones de ese poder de Dios al diferente tipo de necesidad que la gente tiene. Ninguna manifestación debe ser menospreciada porque el mismo Espíritu Santo las hace. Se las debe aceptar con humildad. El Señor empezó a renovar los odres. Fíjense que los odres viejos vienen y dicen, ¿y por qué aquí no se hace como allá? ¿Y por qué aquí no se recoge la ofrenda como allá? ¿Y por qué aquí tarda tanto el servicio y allá no? ¿Y por qué tengo que estar en una célula? ¿Y por qué tengo que estar en una red de 12? ¿Saben quién pregunta así? El que aprendió otra cosa. ¿Usted cree que el que se convierte el domingo en la iglesia argumenta algo de lo que se está haciendo? ¿Sabe quién argumenta? Quien ya tiene un conocimiento sistemático de Dios. Y a Dios no se le puede conocer sistemáticamente, porque es una persona, no es un objeto. ¿Cómo se puede conocer sistemáticamente a una persona? Ni siquiera a mi esposa conozco sistemáticamente. Usted puede conocer sistemáticamente cosas, objetos, artículos, televisores, computadores, micrófonos, etcétera, etcétera. Pero usted no puede conocer sistemáticamente a la persona que lo contiene todo, que es Dios. Tiene que conocerlo personalmente. Personalmente, mi amado. Jesús tomó odres nuevos y Él los usó. Miremos lo que dice en Marcos capítulo 2, versos 23 y 24. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ya se dieron cuenta que todo el contexto es, ¿por qué ustedes no hacen lo mismo que nosotros hacemos? Marcos capítulo 2, versos 25 y 26 continúa. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Quiero hacer un paréntesis aquí. Los comió porque el sacerdote Abiatar, que tenía la autoridad sobre los panes, se los dio. No fue porque David entró arrogantemente y tomó los panes y se los comió y los repartió. Eso no hizo David. David llegó y se los pidió a Abiatar. David representaba la autoridad. Él era rey, pero el otro era el sacerdote. David no tenía autoridad ni en el lugar santísimo ni en el lugar santo, pero Abiatar sí. Abiatar le dijo que podía comer y le planteó, yo tengo autoridad sobre los panes, los puedes comer. Mucha gente se toma de este episodio para darse libertades que no las tenemos. Continúa diciendo en Marcos capítulo 2, versos 27 al 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
En este contexto, el Hijo del Hombre no solo es Jesús, sino todos nosotros, porque dice, miren, el día fue hecho a causa de ustedes. Dios hizo el día para ustedes, no les hizo a ustedes para el día. Así que el día es para ustedes. Han trabajado toda la semana, recojan algunas espigas y coman. Las cosas fueron hechas para nosotros y no nosotros para las cosas. La creación fue hecha para nosotros, no nosotros para la creación. ¿Está renovando el Señor su odre? Mire lo que el Señor hizo en Marcos capítulo 3, verso 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Cuando estamos renovando muchas cosas, somos víctimas de personas que quieren ver de quién nos acusan. Ahora bien, que los encuentros, dicen algunos, que son para tomar gente de otras iglesias. Esto es algo que no tiene sentido. Veamos lo que dice Marcos capítulo 3, verso 4 al 6. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mis amados, cuando nosotros no renovamos nuestro odre, podemos destruir algo que Dios quiere hacer. Cuando nosotros no renovamos nuestro odre, nosotros podemos poner en peligro algo que Dios quiere hacer. ¿Usted cree que el Señor no quería bendecir a los fariseos? Y ya por definición no iba a bendecir a los discípulos de Juan. Él dijo, no, a esos no. Él quería bendecir a todos, mis amados. Todos estaban en su plan, pero los odres viejos te resistieron. Y entonces, lejos de aceptar lo lindo y maravilloso que Jesús traía, ya no estaban viendo si iba a sanar a un hombre con la mano seca. Había que ver si lo sanaba en el día de reposo para planificar cómo destruían a Jesús. Ese es un corazón religioso. Nosotros no podemos echar a andar esta visión con odres viejos. O el odre es nuevo o no podemos. Así es, mis amados. Debemos ser odres nuevos, todos nosotros, y cuidar que todos aquellos que ustedes tengan por líderes de células sean odres nuevos. De lo contrario, respetaremos los odres, pero también hay que respetar la visión que Dios nos dio. Y la vamos a echar a andar con aquellos que sean un odre nuevo. Al que no quiera, pues, gracias. Pero con odres viejos no podemos trabajar y funcionar. Jesús no pudo echar a andar su visión con gente que en vez de querer colaborar con él en la visión, andaban viendo cómo destruirla. Marcos capítulo 3, versos 7 al 9 dice así, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Esto pasa. Y Marcos 3, del 10 al 14, continúa diciendo, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Había antes alguien que estableció a 12? Los fariseos habían establecido a 12. Los discípulos de Juan habían establecido a 12. Era algo nuevo. Y Jesús estableció a 12. ¿Sabe por qué los demás no los establecían? Porque querían la bendición solo para ellos. Querían el reconocimiento solo para ellos. Mas Jesús quería que muchos compartieran con él esa unción maravillosa que le había dado, que había sido
procedente de su Padre por el Espíritu Santo. Y con los que quisieron, con los que Él quiso, con esos trabajó. A esos les dio su palabra, a esos les dio su unción. Muchos, por mucho tiempo, llamaron discipulado a un grupo de personas que se reunían en una casa a escuchar una enseñanza. ¿Jesús hizo eso con los discípulos? ¿O Jesús les enseñó para que trabajaran? Por lo tanto, hay que renovar el odre. Eso no es discipulado, eso es adoctrinamiento. Jesús no hizo así. Jesús no dijo, a ver, ¿quiénes de ustedes, de todos los bendecidos, de todos los sanados, de todos los liberados, quisieran venir a escuchar mis enseñanzas? ¿Quién le hubiera dicho que no al Señor? Se le hubiera alienado todo el mundo que hubiera querido aprender de Jesús. Jesucristo no hizo eso, sino que dijo, tú y tú, y tú, nada más, vengan. Pero nosotros, paciencia, les dijo el Señor. Ustedes vienen con los 72. La palabra dice que a ellos vino, los tomó, les enseñó, les delegó y luego los envió. Muchas veces el discipulado es, vengan, aprendan y aquí quédese. Y cuando uno los quiere enviar, dicen no. ¿Les cree que Jesús hubiera aceptado eso? No. ¿Por qué lo vamos a aceptar nosotros? ¿Jesús aceptó eso? Pues no. ¿Jesús puso grupos de discipulado para que se queden o para enviarlos? Para enviarlos, mis amados. ¿Para qué? Para enviarlos. Esa palabra, envió, requiere reconocer autoridad. Si no, uno no puede ser enviado. Uno no puede ser enviado, mis amados. Revisemos los siguientes pasajes. Marcos capítulo 1, verso 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Marcos capítulo 1, verso 29 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Marcos capítulo 1, verso 32 continúa. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Marcos capítulo 1, verso 39 al 45 continúa. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Y vino a él un leproso rogándole, hincando la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús viene y libera a un endemoniado. Al liberar al endemoniado, se va a la casa de Simón. Y estando en la casa de Simón, sana a su suegra. Sanando a la suegra y liberando al endemoniado. ¿Usted se imagina en la sinagoga? Eso corrió rapidísimo, de tal manera que dice que al caer la noche le trajeron a todos los enfermos y endemoniados, y pasó él sanándolos y liberándolos. Más adelante dice la Escritura que entonces se agolpó la gente a la casa. En otra oportunidad salió y sanó a un leproso, y cuando sana al leproso le dice, por favor, no lo vayas a decir. ¿Por qué el leproso no lo podía decir y la suegra de Pedro sí, y también el endemoniado? Era sencillo, pues ya veía venir el serio problema de atender a las multitudes. Miren, con una suegra que sanó, con un endemoniado que liberó, el alboroto que hay aquí, y ahora que se sepa que la lepra se sana, que el leproso al que se le estaban cayendo los dedos por la lepra, de pronto es restaurado, no se va a poder con tantos. El Señor no tiene otra solución, sino que reconocer que aunque es el Dios Todopoderoso, estaba limitado por su presencia en su cuerpo físico.
Jesús no podía estar en dos lugares al mismo tiempo como un ser humano. Por lo tanto, delega, mis amados. Y como todavía no había delegado, dice, no le vayas a decir a nadie que te sané, por favor. Y el otro va y se lo dice. La palabra dice que cuando lo divulgó, ya ni siquiera pudo entrar en la ciudad cuando regresó. Se quedó afuera en los lugares desiertos y allí llevaban a los enfermos. ¿Hubiera podido Jesús hacer su obra redentora si se quedaba sanando los enfermos allí en el desierto? ¿Cuántos le hubieran llevado? Todavía estaría allí, mis amados. Por lo tanto, los delegó y los envió. Y allí más gente fue bendecida. Cuando la gente está necesitada, la gente quiere ya, porque está necesitada. ¿Qué hay que hacer? Delegar en otros, confiar y decir, vayan ustedes. Uno solo no puede. No se puede, mis amados. ¿Quieren un pastor responsable en la iglesia? El pastor responsable en la iglesia no es el que lo hace todo. Es el que lo delega, el que confía, el que dicen, vayan, ustedes lo pueden hacer. Al principio a algunos no les salen los demonios. Tal vez se le meten más, no sé. Pero pronto van a salir. Ya pronto le van a salir, ¿verdad? Usted me puede decir, mire pastor, oré por un enfermo y le dolió más la cabeza. Vaya otra vez y allí continúe hasta que empiece a activar su fe y las cosas empiezan a suceder, empiecen a pasar. ¿O acaso no le pasó a Jesús? Llegó y les dijo, ¿ustedes qué están discutiendo con ellos? ¿De qué están discutiendo? ¿Por qué no sanan a ese hombre? Y tomaron el hábito de discutir las escrituras y no sé qué y no sé cuánto. Manos a la obra, les dice el Señor. Les dijo, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes para que las cosas pasen? Les dijo que deberían creer como un grano de mostaza. Que no se cree un grano, se cree una hortaliza. Esa es la fe que tienen que tener. ¿Lo pueden hacer? Háganlo. Pero, ¿por qué discuten tanto? Y el otro le dijo, mira, Señor, le traje a tus discípulos y no pudieron. ¿Ya ven que no pudieron? ¿Jesús les dejó de enviar porque no pudieron? No. Y en otro pasaje dice que venían regocijándose porque decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. El Señor les dijo, vayan, regocíjense. ¿Fue el Señor con ellos a echar fuera a los demonios? Ya no. A la gente le cuesta aceptar eso. Fíjese que la mayor parte de la gente que acude a mí no van a ninguna célula. Queda demostrado pues que cuando van a una célula la cosa es diferente. Y eso es, y así debe ser. ¿Acaso no es algo lindo que podamos estar en los parques viendo toda esta gente que se salva? Y mientras estamos en los parques hay encuentros de niños, de jóvenes, de mujeres. Y los niños se están convirtiendo, y los niños se están consolidando y abriendo su corazón para el Señor. Solo aprendemos a liberar cuando nosotros nos atrevemos a hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando usted ayuda a liberar a una persona de un demonio, su propia vida empieza a cambiar. Lo mismo es en la vida de la persona que está con la opresión. Sabemos quiénes somos en Cristo. Entonces, ¿hace más bien el pastor estando presente en todo o dejando que otros estén presentes? Claro que sí, así es. Así que tenemos que aprender a renovar nuestros odres, de tal manera que tomemos la visión. A mí me costó tomar la visión. No le culpo que a usted le cueste. Si usted tiene una buena actitud de tomarla, lo va a lograr. Ahora, si de plano dice, no, yo no quiero, entonces hay que definirse. Vamos a ver, mis amados, cosas que ojo no vio ni oído yo. La mayor parte de las iglesias que han triunfado en células han sido iglesias de gente pobre, así como lo oye, gente pobre. Todo el mundo se ha escudado y decía que como son pobres, no tienen nada que hacer el fin de semana. Y es por eso que van a la célula. Es una buena excusa pensar que si la gente trabaja o estudia, no tienen tiempo para las células. ¿Verdad que es una buena excusa? Los universitarios trabajan en la mañana y estudian en la noche. ¿A qué hora harán las células? Fines de semana, decían muchos, pero ¿a qué hora los grupos de los discípulos de 12? ¿A qué hora?
Es una verdad que la gente de clase media está acostumbrada a trabajar, a estudiar, a hacer más y a aceptar más desafíos muy grandes. Pues han tenido que aprender a trabajar y con el trabajo pagarse tal vez la universidad, trabajar horas extras y estudiar días extras, graduarse así, mantener la casa, construir la casa y mirar cómo pagar. Gente que continuamente se está planteando retos, gente que se acostumbró a vivir así, es gente que puede ser retada. Una de las características del líder es aprender de la gente, no solo de la que está arriba, sino de la gente que está alrededor y está abajo. Todos nos pueden enseñar. No es cuánto miremos, sino cómo está el corazón. La condición del corazón es la que determina nuestra actitud. Cuídese del odre viejo, no de los que pueden estar con nosotros, sino de que nosotros nos convirtamos en un odre viejo. ¿Qué va a querer Dios en el futuro? No sé. Diga conmigo, yo soy un odre nuevo. Voltéese al que está al lado y dígale, tú eres un odre nuevo. Dios les bendiga, mis amados. Nos veremos la próxima reunión y usted tiene que abrir su corazón para estar con nosotros en la academia y ser edificado. Dios les bendiga ricamente.